Un tema muy que básicamente tiene que ver con la profecía. Nosotros tenemos en la lectura semanal de esta semana un episodio. La parashá de esta semana se llama Behaloteja. Es una parashá, una lectura semanal de varios capítulos donde aparecen diferentes temas. Y uno de los temas es que, como nosotros sabemos, en el desierto el pueblo de Israel tuvo tres pastores, tres dirigentes espirituales, cada uno en su posición, que eran los tres hermanos, Aarón, a Cohen, Miriam, la profetisa, y Moshe Rabbeinu, Moshe, nuestro maestro que nos entregó la Torá. Y la Torá nos relata de que Miriam en un cierto momento habla la Shon Hara con la participación de Aarón, de Moshe. ¿Qué significa la Shon Hara? Mala lengua, o sea, hablan negativamente de su hermano. Por supuesto, tenemos que entender de que la intención de Miriam era una intención positiva, no era simplemente hablar por hablar. Realmente no voy a entrar en ese tema porque no es el tema al que me quiero referir. Yo me quiero referir más a la situación y a la consecuencia de lo que sucedió y a básicamente dónde estuvo principalmente el error de Miriam. La Torah dice que de que Miriam habla en las palabras de la Torah, alodot a Isha Kushit Asher Lakach, ki Isha Kushit Lakach. O sea, la Torah nos dice de que Moshe Rabbeinu tenía una esposa que, como es sabido, era Tzipora, hija de Itro. Cuando él se escapó de Egipto, muchos años tuvo que estar fuera de Egipto porque había matado a un egipcio y lo persiguieron. Y él llegó a Midian y ahí se encontró con las hijas de Itro, que al final se convirtió al judaísmo, aceptó el judaísmo, la Torá, los mitzvot, y se casó con la hija de Itro, ¿okay? Y su esposa se llamaba Tzipora. Según lo que dice la Torá, esta mujer era Kushit. Kushit significa que era oscura, de tez morena, oscura. Pero ya ahí los comentaristas dicen de que la Torá enfatiza este punto, no tanto por su tez, sino para especificar su gran belleza que tenía. Pero Miriam se queja con su hermano, porque en un cierto momento Moshe decide divorciarse, separarse de su esposa. ¿Por qué decide separarse de su esposa? Explican nuestros sabios de que, bueno, Moshe está en un nivel espiritual tan elevado que básicamente de manera constante él está en contacto con Dios y por eso la relación matrimonial es algo que no le permite tener esa constancia. Te explico. Cuando un hombre se casa, está haciendo una mitzvah. El matrimonio en el judaísmo es algo bueno, es una mitzvah, es un precepto.
Primeramente porque es mitzvah tener hijos. La primera mitzvah de la Torah es multiplicarse. Después, al casarse, también hay una mitzvah que se llama Oná, que es un precepto que tiene el hombre con su esposa, de brindarse de manera íntima, en la intimidad, en la sexualidad. Por supuesto que toda la relación de pareja es un medio de poder cumplir constantemente el precepto de amar al prójimo, uno se ayuda al otro, etcétera. Pero, alágicamente hablando, cuando un hombre mantiene relación con su esposa, por supuesto que en el acto sexual el hombre debe eyacular, debe básicamente sacar el producto masculino, el semen, para que pueda el óvulo fecundar, traer hijos al mundo, etcétera. Según la ley de la Torá, ese acto provoca impureza. ¿Qué significa provoca impureza? De que el hombre luego de eso, ¿sí? En general, otra vez, no voy a explicar ahora con amplitud el tema de la pureza y la impureza en el judaísmo, pero tenemos que saber de que quizás la traducción de la palabra impureza trae una connotación de algo malo, pero la impureza no es algo malo, ¿sí? La impureza es una situación en la cual esa impureza implica, por ejemplo, que el hombre no puede entrar en el lugar del Bet HaMikdash, del templo, que si era una persona que tenía que comer algún producto de un sacrificio, sea el corbán, sea animal, sea vegetal, entonces primero tiene que purificarse y luego recién puede consumir esa comida, porque esa comida es santificada. También en esta pasada tenemos algo que tiene que ver con ese tema. Sí, la Torah nos habla aquí del sacrificio que se traía en la víspera de la fiesta de Pesaj, el Corbán Pesaj. Y claro, la Torah nos dice, hablamos de este tema hace algunas semanas, Pesach Sheini, la Torah nos dice que vinieron personas, entre comillas, a quejarse y argumentar frente a Moshe, ¿por qué nosotros no vamos a poder participar del sacrificio? Porque estamos impuros. ¿Cuál era su impureza? Su impureza es de que estuvieron en contacto con un muerto. Una persona que está en contacto con un muerto, otra vez, según la Torah, se impurifica y tiene que pasar un proceso de purificación. Eh, entonces, vemos aquí que esa tumá o esa impurificación tiene ciertas limitantes a nivel espiritual y que se deben quitar por medio de un proceso de purificación. El momento que Moshe Rabbeinu está casado, en ciertos momentos de relación matrimonial, de intimidad, Moshe Rabbeinu va a tener que estar en esa situación. Pero aparentemente Moshe Rabbeinu no puede estar en esa situación, porque él tiene que tener un contacto constante con Dios, y para poder estar en esa relación constante, por ser el dirigente del pueblo, y porque el pueblo constantemente se dirige a él con interrogantes, con dudas, y a veces esas dudas no las puede solucionar directamente Moshe, sino que tiene que consultar con Dios, y Dios se dirige a Moshe, y vamos a ver que esa relación es una relación que no tiene un tiempo específico, sino que es día tras día, momento tras momento. Entonces, de alguna manera, Moshe tiene que cuidar su pureza constantemente. Moshe Rabbeinu ve de que mantener su vida matrimonial le va a perjudicar en esa situación. Aparentemente eso es lo que sucede, y por eso decide separarse de su esposa. Miriam y Aarón ven este acto como algo indebido. ¿Por qué? Porque ellos dicen
tú estás utilizando tu dimensión de profeta, porque eso es lo que vamos a ver ahora, que es un profeta, es una persona que básicamente tiene un contacto directo o indirecto con Dios, y eso lo eleva por encima de lo que es un ser humano normal o cotidiano. Y por eso tú has decidido separarte de tu esposa. El argumento de Miriam es: nosotros también somos profetas, no solamente tú. Y a pesar de eso, nosotros seguimos manteniendo nuestra relación matrimonial a pesar de nuestro nivel y dimensión de ser profetas. ¿So? Y ahí la Torah nos cuenta de que Dios se dirige a Miriam y a Aarón y les dice que están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque es cierto que Moshe es profeta y ellos también, pero hay diferencia en la profecía de Moshe y la profecía de ellos. No es lo mismo. A pesar que los dos tienen aparentemente el mismo título, pero una cosa es la profecía de Moshe y otra cosa es la profecía de todos los demás profetas, que eso es básicamente lo que vamos a tratar de analizar y estudiar en estos momentos. En eso estuvo la falla de Miriam, y por eso se considera que ella habló mal de su hermano. Y otra vez, el tema de exactamente cuál fue el pecado de Miriam es un tema más amplio, pero yo no quiero entrar en ese punto porque nos vamos a desviar de lo que yo quiero compartir con ustedes. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es entender un poco qué es la profecía y en qué se diferenció o en qué se diferencia la profecía de Moshe y de todos los demás profetas que hubo en la historia del pueblo de Israel. Al final de esta parashá, Miriam es castigada con zarat, con lepra. 7 días el campamento tiene que parar. Todo. Pero esta es una enseñanza importante también de la gravedad de hablar la Shonara, que ese también es otro tema que no vamos a tratar en estos momentos, que es un tema muy, muy amplio del cuidado de la palabra, el cuidado de la lengua, de cómo hablar, de cómo no hablar, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, y que básicamente la palabra es un arma de doble filo, como lo dijo el rey Salomón: Jaim de Mave de Yad Alashon, vida y muerte en manos de la lengua. La lengua puede ser muy efectiva, muy productiva, como creo que estamos en estos momentos, escuchando palabras de Torah, y es algo muy productivo, pero también puede ser exactamente lo opuesto y puede ser muy destructivo lo que una persona llegue a hablar y a decir, y esa también es una enseñanza, por supuesto, general de lo que aprendemos en esta parsha. Entonces, el Maimónides, en su escrito famoso, monumental, Yad HaChazaka, Mishneh Torah, que es básicamente la enciclopedia halágica más completa que tenemos en el pueblo de Israel, 14 libros que fueron compilados de toda la Torah oral, de todo el Talmud, Mishnah, Gemara, Midrashim, etc., durante muchos años, por medio de el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el Maimónides, vivió hace aproximadamente poco más de 1000 años,
Y él recopiló básicamente toda la halajá, toda la ley en este compendio de 14 libros. Cada libro está compuesto por temas, cada tema está compuesto por capítulos, cada capítulo está compuesto por incisos, halajot, y a diferencia de otros que también nos dejaron el legado de compendios halágicos, como por ejemplo Rabbi Yosef Karo, que nos dejó el famoso Shulchan Aruch, pero el Shulchan Aruch habla eh, solamente, ¿sí? Solamente de las halajot que podemos cumplir en nuestros días. Las que no son relevantes no fueron incluidas en el Shulchan Aruch. Y por eso, por ejemplo, temas que tienen que ver con el templo, con los sacrificios, con pureza e impureza y muchos otros temas que lamentablemente, momentáneamente no los podemos cumplir, no aparecen en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch habla de las leyes que podemos llevar a la práctica en nuestros días. Leyes de tefilá, leyes de Shabbat, leyes de las fiestas, leyes del matrimonio, de divorcios, de respeto al padre y la madre, del estudio de la Torá, de kashrut, de la pureza familiar, etcétera. O sea, es bastante, pero no es completo, no es todo. El Rambam habló de todo, de todos los temas de la halajá que aparecen en el Talmud, también de aquellos tratados que hablan, por ejemplo, de los temas de los sacrificios, del templo, de la construcción del templo, del servicio en el templo. Todo, ese es el Rambam. En el primer libro de los 14, llamado Sefer Amadá, el libro del conocimiento. En el primer tema del libro, que básicamente es el primer tema de todo el Mishneh Torah, el Rambam habla de las halajot de Yesodei Torah, de los fundamentos de la Torah. El Rambam quiere en este tema enfocar en varios capítulos diferentes aspectos de las cosas más fundamentales del judaísmo, de la Torá y de nuestra creencia. Y una de esas cosas fundamentales que nos enseña el Rambam es en el 7º capítulo, y el tema es básicamente la profecía. O sea, nosotros, el pueblo de Israel, creemos y entendemos de que hay un fundamento básico en la Torá, que es la conexión entre el Creador y sus criaturas. Eso se llama nebuá, profecía. ¿Qué es un naví? ¿Qué es un profeta? Se nos dice el Maimónides que de los fundamentos de la religión o de la creencia es saber que Dios profetiza a los hombres. Existe un fenómeno espiritual que se llama profecía. En hebreo, nebuá. Ya, pues hay que entender qué es la nebuá. Definir exactamente qué es la nebuá no es tan simple, es complejo, pero vamos a ver qué es lo que dice el Rambam. La nebuá se manifiesta, reposa solamente en un hombre que es sabio, Jajam Gadol, un gran sabio en la sabiduría, que es un hombre que tiene fortaleza en sus cualidades personales, mitot tovot, y que él sabe doblegar sus instintos
y no se deja dominar por ellos, sino que constantemente él doblega sus diferentes inclinaciones, y un hombre de un conocimiento muy amplio y correcto. La persona que tiene estas cualidades personales, que como vemos incluye los aspectos intelectuales, los aspectos de las cualidades personales, una persona que se sabe manejar, que se sabe controlar en sus deseos materialistas, en su humildad, etcétera, y que también es completo a nivel corporal. Entonces, es una persona que puede percibir, comprender, entender cosas muy profundas que también le permiten ir creciendo a nivel personal, santificándose, ser una persona kadosh, elevarse. Es una persona que se aparta de las cosas mundanas, que generalmente son las que más atraen al público en general, y por eso él se aparta de alguna manera de el público que está dentro de ese mundo, que es un mundo que muchas veces es oscuro, opaco, ¿sí? Que es un mundo bajo a nivel espiritual, y esta persona va de manera ágil, de manera fuerte, creciendo, enseñándose a sí mismo de que básicamente su mente constantemente tiene que estar conectada, o mejor dicho, desconectada de las cosas vanas de la vida, y siempre su mente básicamente está abierta para poder recibir y para poder percibir elevación, conocimientos, y que eso básicamente lo va a poder conectar con la Jochomá Elokit, con la sabiduría divina, y en ese momento, cuando básicamente esta persona está lista y tiene todos básicamente las cualidades, las condiciones, como dijimos, intelectuales, personales, cualidades de santificación, de elevación, entonces de manera inmediata reposa sobre él un espíritu especial que lo denominamos Ruach HaKodesh, una especie de espíritu santificado. Entonces, como vemos, estamos hablando aquí de una persona que tiene un nivel espiritual muy especial, muy elevado, podríamos decir angelical, una especie de ángel humano que transforma a esta persona en diferente a todas las demás personas. Esto significa que físicamente, aparentemente se ve como una persona normal, pero en la realidad, en su interior, en su esencia, esta persona es diferente. ¿Por qué? Porque una persona que puede conectarse con la divinidad ya no es una persona como las demás. Las demás personas están limitadas a la dimensión humana. Son personas. ¿Qué son personas? Personas normales que actúan en este mundo, en el mundo material, en su trabajo, en sus quehaceres, en su comida, en su descanso,
etcétera, etcétera. El profeta también come, el profeta también descansa, el profeta también es corporal, pero logró llegar a un nivel espiritual que le permite conectarse con Dios, y esa conexión básicamente lo transforma en un ser humano diferente. Ya no es como todos los demás. En el profeta Samuel, Aleph, capítulo 10, versículo 6, ahí el profeta habla del rey Shaul. Y el versículo dice ahí que el rey Shaul básicamente llega, o sea, le dicen que cuando él profetice, Benefachta lishacher, te transformarás en otra persona. O sea, ser profeta significa ser, de alguna manera, una especie aparte de la especie humana. Es un humano diferente. No es ángel, es persona, pero es una persona que está en otra dimensión. Esa es la dimensión de la profecía. De alguna manera, al pueblo de Israel se lo denominó el pueblo de los profetas. ¿Por qué? Porque en ellos, en la historia, encontramos ese potencial de poder llegar al nivel de la profecía. Y por eso, de alguna manera, este pueblo tiene esa diferencia con las demás naciones. En ese punto, de acuerdo a esta óptica, mientras que las demás naciones, aunque también se encuentra el Ovadia Aguer, que fue un profeta converso, que también llegó a la profecía, pero en las naciones propiamente dichas no encontramos ese fenómeno. Encontramos personas de un calibre muy elevado a nivel intelectual, ¿sí? Como los filósofos griegos y demás, lo que es Sócrates, a Platón y demás, que realmente llegaron a ser eminencias intelectuales, pero no profetas, no profetas. El profeta también tiene que ser sabio, pero el hombre que se queda en la sabiduría, en el intelecto es algo humano. La profecía ya es algo que eleva al hombre por encima de esa dimensión, porque ese hombre se transforma en una criatura que ahora básicamente está conectado con el nivel o la dimensión de lo divino, la conexión con Dios. Y el conocimiento divino, el intelecto divino, ya es otra cosa, ya no es lo mismo que hablar del intelecto humano. A pesar de que está escrito en nuestras fuentes, de que de los grandes filósofos griegos estuvieron en la época de nuestros profetas, algunos de ellos, y hay quienes dicen de que llegaron casi a niveles de profecía, pero no propiamente dicha, no llegaron a la profecía en sí misma. Entonces, de alguna manera podemos decir de que
Ese es el concepto de la profecía. Por supuesto, hay mucho más para explicar, para entender, para profundizar qué es exactamente un profeta. Posiblemente para entender lo que es un profeta hay que serlo y vivenciarlo, pero de cualquier manera esa es la idea. El profeta es un hombre que tiene contacto con Dios. Eh, pero como en todo, hay diferentes niveles. Así como tenemos personas que son genios, tenemos personas que son muy sabias, tenemos personas que son medio sabias o poco sabias, pero todos están en el nivel de la sabiduría. Todos son jajamim, pero cada uno tiene su IQ, tiene su nivel, tiene su categoría. Así también tenemos diferentes niveles de profetas. Hay profetas más grandes, hay profetas menos, sí, que están en un nivel más bajo, pero hay un punto en común entre todos los profetas. Menos uno, menos Moshe. Y aquí vamos a ver, básicamente, vamos a empezar a ver la diferencia que hay entre todos los profetas y la profecía de Moshe. Entonces, primeramente, en forma general, 12 modos de profecía, Joliot, todos profetizan por medio de alguna visión, de algún sueño, que eso generalmente es en la noche, o también es posible por medio de alguna visión diurna, luego de que la persona entró en una situación de inconsciencia, duerme, ¿sí? Y en esta parashá vemos como Dios le explica a Miriam que eso es lo que sucede con los profetas. Bamar'a el Abed Badá, yo me voy a revelar al profeta por medio de un mar'e, por medio de una visión. Bajalom adaverbo, en un sueño hablaré con él. O sea, cuando Dios se dirige al profeta, de alguna manera lo hace de manera indirecta, por medio de una visión, pero esa visión es cuando el profeta está inconsciente, cuando está durmiendo. Un sueño es básicamente una situación de inconsciencia. El sueño es una dimensión de imaginación. Cuando una persona sueña, no está pensando, no está analizando, no está llegando a conclusiones, sino que básicamente se le presenta una idea y básicamente eso es lo que hace por medio de su imaginación. Entonces, esa es básicamente la situación en la cual se encuentra el profeta. Además de eso, en general, todos los profetas cuando recibían la profecía entraban en una especie de situación de colapso. ¿Qué significa de colapso? Se estremecían, se debilitaban, tenían miedo, tenían temor. Básicamente es como si el cuerpo del profeta entraría en una situación de absoluta
nulidad, o sea, estaba totalmente nulo en ese aspecto. Y el motivo era, según el Rambam, para que el hombre pueda solamente, básicamente, enfocarse en la recepción de la profecía. ¿Por qué era necesario de que los aspectos físicos del profeta básicamente se debiliten o se desvanezcan? ¿Por qué? Porque generalmente el cuerpo es el que impide percibir esa profecía. El cuerpo es algo físico, es algo material, y es como una especie de interferencia entre el hombre y Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para que ese profeta pueda conectarse con él? Tiene que quitar la interferencia. Entonces, hay que básicamente llevar al mundo físico del profeta a un nivel donde el cuerpo sigue en existencia, pero prácticamente está nulo. El momento que el cuerpo está nulo, y por supuesto no hay deseos materiales, no hay tendencias materialistas y todo lo que tiene que ver con el mundo físico, entonces ahí, de alguna manera, la parte intelectual está libre y puede conectarse con Dios. Eh, por eso es de que el profeta tenía que estar dormido. Por eso el profeta entraba en esa situación de colapso, porque en el momento que Dios quiere conectarse con el Naví, tiene que haber un receptáculo que permita recibir esa energía. La profecía es una energía espiritual muy fuerte, muy poderosa. Imagínense que ustedes tienen un utensilio, no sé, un vaso de vidrio, y en él tienen que introducir agua sumamente caliente, hirviendo. Si el vaso no va a ser suficientemente fuerte, entonces no va a poder resistir. Entonces no va a poder contener. El profeta tiene que tener la posibilidad de contener la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a poder contener? Solamente cuando todas sus fuerzas espirituales e intelectuales están listas y preparadas para recibir y contener esa palabra. Y todo aquello que moleste o impida, entonces no va a poder el profeta recibir esa palabra. Es por eso, ¿qué es lo que le impide a la persona recibir esa información o esa energía? La materia, el cuerpo. Ah, pero si Dios le quita el cuerpo al profeta, ya no es persona, ya no es profeta, ya no está en este mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar al cuerpo, pero hay que, de alguna manera, inutilizarlo, o sea, dejarlo, ¿cómo se dice? Prácticamente desconectado de sus condiciones, de sus cualidades físicas y materiales, para que el hombre pueda enfocarse y conectarse con esto. Sí, es como una persona que ahora está, no sé, haciendo, sí, imagínense, no sé, un examen, y tiene que tener un poder absoluto de concentración. Un ruido que haya, un movimiento, algo, ¿sí? Afilu, no sé, si tiene ahí alguna comida que lo puede distraer, entonces todo eso debe quitarse para que el hombre no quite su concentración y pueda enfocarse en lo que está haciendo en ese momento.
Ese es el ejemplo, por supuesto, salvando las diferencias, de que no debe haber molestias que permitan que la palabra de Dios se manifieste en el profeta. Muy bien. Además de eso, todos los profetas reciben su profecía en el momento que Dios decide. O sea, el profeta básicamente tiene que estar listo. Sí, él ya estudió en la universidad de profetas todo lo que tiene que saber, todo lo que tiene que aprender de la Torá, de la sabiduría, del conocimiento, tener las cualidades adecuadas y estar preparado, concentrado y listo. Dice el Maimónides, también tienen que ser personas alegres, que no tienen la enfermedad de la tristeza o de la depresión, y tienen que tener un corazón abierto, y por supuesto tienen que estar en una situación donde otra vez no haya molestias de otras personas, de ciertas cosas que no les permitan prepararse adecuadamente para recibir la palabra de Dios. Entonces, en ese instante, el hombre ya está preparado. Pero al final, el hombre puede estar preparado, pero Dios decidirá si profetiza o no profetiza, si se conecta o no se conecta. O sea, a diferencia del intelecto, que es algo totalmente humano y depende del conocimiento de la persona, de cuánto estudie, de cuánto profundice, de cuánto se eleve, la profecía al final es una decisión divina. O sea, podemos tener dos personas que tienen el mismo potencial para ser profetas, pero uno será y el otro no será. Por algún motivo. ¿Por qué? Porque al final la profecía es algo que viene de Hashem hacia la persona. Y si Hashem, y si Dios decidió profetizar y darle a esta persona el don de la profecía, lo será. Y si no, no lo será. Al fin y al cabo, la profecía no depende de nosotros, no depende de la persona. Depende en el aspecto de la preparación. El hombre tiene que estar preparado, como dijimos antes, para ser el utensilio, el receptáculo de la profecía. Pero el hecho de que el hombre se haya preparado y sea un receptáculo adecuado no quiere decir que al final la energía profética se conectará con él. Todo. Bueno, todo lo que acabamos de decir, en general, es relevante con todos los profetas. Y aquí quiero agregar un punto que aparece en el Talmud y que dice lo siguiente, en el tratado de Megilá, que es el tratado básicamente de la fiesta de Purim. Dicen nuestros sabios, 48 profetas tuvo el pueblo de Israel, hombres, 7 profetizas, tuvimos en nuestra historia. Nombres, conocemos.
Ishayahu, Irmiyahu, Yehezkel, Eliyahu, sí, grandes, Shmuel, grandes profetas de la historia, sí, los libros de los profetas, de los Nevi'im. Dice la Gemara, ¿solo esos profetas tuvimos? ¿Solo 48 profetas y 7 profetisas? En otro lado encontramos de que el pueblo de Israel tuvo cientos de miles de profetas. El término que utiliza el Talmud es el doble de la cantidad de gente que salió de Egipto. ¿Cuánta gente salió de Egipto? Entonces, la Torah dice 600.000 más 3 millones de personas. 600.000 hombres. Sí, Hombres 600.000. sí. Calculemos mínimo una mujer por hombre. Calculemos varios niños por familia. Se calcula varios millones. Ahora, ahí en el Talmud utilizan la palabra Yotzei Mitzrayim, los que salieron de Egipto. Ahí no dice hombres que salieron de Egipto, dice los que salieron de Egipto. Pero bueno, sin entrar en esa meticulosidad, si se refiere solamente a los 600.000 o se refiere a todos los que salieron, por lo menos, si tomamos en cuenta los 600.000 y tomamos al pie de la letra las palabras del Talmud, que así hay que tomarlas, y que dicen que salieron, que tuvimos en la historia cantidad de profetas que son el doble de los que salieron de Egipto. Entonces, por lo menos tenemos 1.200.000 profetas. ¿Ustedes entienden lo que es eso? 1.200.000 profetas del pueblo de Israel. Eso es lo mínimo, pueden ser mucho más. Si calculamos que son el doble de todos los que salieron. Si calculamos que salieron 3 millones, entonces son 6 millones. O sea, ¿eso qué significa? De que en una cierta época el fenómeno de la profecía era muy normal en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, por naturaleza, es un pueblo de profetas. Esa es la conclusión de estas palabras. Y por eso Rabbi Yehuda Levi en su libro Kuzari dice de que realmente al pueblo de Israel no se lo puede colocar dentro del género humano. ¿Por qué? Porque un profeta es un humano diferente, no es como todos los demás humanos. Los demás humanos viven en la dimensión material física, un profeta vive en otra dimensión. A pesar de que es material, a pesar de que es hombre, físico, corporal, los profetas eran hombres, eran personas. Pero la potencialidad de conectarse con Dios lo transforma en otro tipo, en otra especie, que lo diferencia de los demás seres humanos en ese aspecto. Y así como hay diferencia entre el mineral y el vegetal y el animal y el humano, así también hay diferencia entre Israel y todo lo demás. De cualquier manera, acá hay una contradicción. Por un lado, tenemos una fuente talmúdica que dice que el pueblo de Israel tuvo 48 profetas y 7 profetisas, y por otro lado, la otra fuente dice que el pueblo de Israel tuvo el doble de profetas de la cantidad de gente que salió de Egipto. Entonces, ¿quién tiene razón? Un chiste. Hoy en día dirían, los dos tienen razón. Sí, es como los políticos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Pero la Gemara no es político. La Torah si dice algo, si el Talmud dice una cosa y dice otra, no puede haber contradicción. Los políticos se contradicen. Sí, un día dicen una cosa, vamos a hacer así. Después de las votaciones dicen,
No, vamos a hacer así, pero señor, usted dijo que va a ser de esta forma. Dije una cosa, ahora digo otra cosa. ¿Cuál es el problema? Sí, que no se puede mentir, no se puede decir cosas que no son. No, pero cuando nosotros estudiamos Talmud, esa estrategia no existe. Entonces, hay que responder a la contradicción. Respuesta, dice el Talmud. Por supuesto. La verdad es que el pueblo de Israel tuvo en su historia millones de profetas. Entonces, ¿qué pasó con esos 48 profetas y 7 profetisas? Bueno, no, eso es otra cosa. Esos son los profetas que nos dejaron escritos de profecía. Hay que diferenciar entre un profeta, que es profeta, que tiene el nivel de profeta, pero no tenemos un libro de él. No todos fueron el profeta Isaías, y no todos fueron el profeta Jeremías, y no todos fueron el profeta Samuel. Y por eso de ellos tenemos, o Yehezkel, por eso de ellos tenemos libros de profecía. Pero eso no quita de que el pueblo de Israel en su historia tuvo millones de profetas, pero fueron profetas de otro nivel, de otra categoría. Y de esos no tenemos libros o escritos. Pero la profecía no depende si dejaste o no un libro que está dentro del Tanakh. La profecía es la dimensión a la que llegó esa persona cuando Dios se conectó con él. Esos, dice el Talmud, tuvimos millones. El doble de los que nos salieron de Egipto. Pero libros de profecía, de esos tenemos solamente 48 profetas y 7 profetisas, de las que tenemos escritos. O libros especiales, o libros en los cuales aparecen estos profetas. ¿Entendida la diferencia? Muy bien. Todo esto, entre paréntesis. Ahora volvamos al tema. La profecía es igual en todos los profetas. No importa si es el más grande o el más pequeño. Todos son profetas. Pero hay uno que es la excepción a la regla. Que a él no lo podemos poner dentro del grupo de los profetas de Israel. Y ese fue Moshe. Moshe es una profecía diferente a las demás. A pesar que estamos utilizando el mismo término, profeta, pero hay que saber diferenciar. Entonces, primeramente, yo puedo tener un profeta grandioso como, no sé, Yehezkel o Isaías, y tener un profeta anónimo que no lo conocemos. La diferencia que hay entre Isaías y ese profeta anónimo desconocido es cuantitativa. ¿Qué significa? Isaías estaba en el nivel, no sé, 95 de profecía y el otro estaba en el nivel 60. Está un ejemplo, sí. Pero están en la misma línea. O sea, están en el mismo equipo, digamos así, de alguna manera. Pero cuando hablamos de Moshe, estamos hablando de otro equipo. Moshe Rabbeinu a nivel de su profecía está en otro equipo de profecía. No tiene parangón, no tiene comparación con todos los demás. Entonces, de acuerdo a esto, llegamos a lo que se llama la diferenciación. En la Torá hay un tema muy importante. Los Motzei Shabbat, cada vez que termina Shabbat, el pueblo judío cumple con una mitzvah, que es la mitzvah de Abdalá.
¿Qué es la Abdalá? La Abdalá es una bendición que cuando termina Shabbat, ¿sí?, con una copa de vino, con una especie aromática, con una vela, se dicen varias bendiciones. Y la última bendición es la brajá, la bendición de Amabdil ben Kodesh Lehol, el que diferencia entre lo santificado y lo profano, Ben Israel Amim, entre las naciones, entre Israel y las naciones, entre los 6 días de trabajo y el Shabbat. O sea, en esa brajá tenemos que enfocarnos en saber diferenciar y entender que no todo es lo mismo. Tenemos 7 días en la semana, mejor, 7 días en la semana, pero no todos los 7 días son iguales. Hay 6 días que son iguales, menos uno. Shabbat. En el día tenemos 2 momentos, uno de luz y otro de oscuridad. A lo mejor los dos son parte del mismo día, pero son diferentes. Uno es luz, otro es oscuridad. Uno cumple con una función, otro cumple con otra función. Dentro del mundo de los humanos tenemos muchas personas, muchos pueblos. Y ahí también, ¿no?, hay chinos, japoneses, alemanes, americanos, Yehudim, hay de todo. Pero hay que saber diferenciar entre Israel y las naciones. Entonces, es muy importante conocer cada cosa como es, realmente, y no confundirse. Esa es la capacidad de la diferenciación. Saber diferenciar. El hombre es hombre y la mujer es mujer. El día es día y la noche es noche. El hombre es hombre y el animal es animal. Y así, sucesivamente, en todas las cosas. La persona que no tiene la capacidad de diferenciar entre las cosas va a tener muchos problemas. Primeramente porque no está en la verdad. Hoy en día se habla mucho de la igualdad. Yo no estoy en contra de la igualdad de derechos, que le paguen un buen sueldo a una mujer como a un hombre, todo está muy bien. Pero de ahí a decir que el hombre y la mujer son iguales, eso es una imbecilidad, eso es algo que no tiene sentido. Porque ya vemos que el físico del hombre y la mujer son diferentes. Ya ni entres en el interior de lo que es un hombre y lo que es una mujer, que uno es más frío, el otro es más, uno más intelectual, otro más sentimental. Pero no entremos en eso, ya físicamente son diferentes. Entonces, ¿cómo me dices que son iguales? ¿Sí? La mujer puede dar a luz un bebé y el hombre no puede dar. Entonces, ¿son iguales? No, no son iguales. El hombre generalmente tiene más fuerza y la mujer tiene menos fuerza. Entonces, ¿qué? ¿Son iguales? No. Ah, pero igualdad, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El hecho que yo diga que la mujer tiene que tener derechos y hay que pagarle por su sueldo y por su trabajo, eso es una cosa, ¿verdad? ¿Verdad que tiene derecho a que la respeten? Pero de ahí a decir que son iguales, eso es transgiversar la realidad. Es como transgiversar la realidad de que el día y la noche son lo mismo, o que los hombres y los animales son lo mismo. Muy bien. Ya, diferenciar entre el día y la noche es relativamente fácil. Aquí está oscuro, aquí está claro. Aquí la gente está durmiendo, aquí está despierto. Diferenciar entre un hombre y un animal también es relativamente fácil. Bueno, el hombre tiene intelecto, tiene conocimiento, el animal no. Hay cosas que diferenciar entre ellas es bastante simple. Pero hay cosas que ya tienen una sutileza y que son diferentes, pero ya
encontrar la diferenciación es más complejo. ¿Tienen algún ejemplo? De dos cosas que parecen iguales, pero son diferentes. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? Si lo tiene. Pregunta difícil, ¿no? Por ejemplo, Tama, ahora se me ocurrió. El ojo derecho y el izquierdo. ¿Son iguales? Son iguales, Rap, pero creo que cumplen una diferente función, me parece. O sea, su finalidad es ver, pero hablando místicamente, tienen otro significado. ¿Qué? Pero no hablo, sáquelo místicamente. Prácticamente. Nosotros tenemos dos manos, dos brazos, dos piernas, una en la derecha, una en la izquierda. Entonces, el hecho de que uno está en la derecha y otro en la izquierda, ¿eso qué significa? ¿Que son iguales o que son diferentes? Para mí, el hecho de que cada uno está en otra posición, eso ya les hace la diferencia. Entonces, el ojo derecho y el ojo izquierdo, ya en su posición diferente, ya hacen la diferencia. Pero yo les voy a dar el ejemplo de lo siguiente. Fíjense, a veces después de Shabbat cae fiesta, cae Yom Tov. Sí, a veces el domingo es una fiesta, yo qué sé, Sukkot, además Shavuot, alguna fiesta. Muy bien. Entonces, cuando termina Shabbat, hay que hacer Abdalá, ya dijimos, la diferenciación. O sea, generalmente la diferenciación del Abdalá es entre Shabbat y lo que viene después, que es un día normal de semana. Y por eso en la Braja nosotros decimos a Mabdil, Ben Kodesh Lehol, el que diferencia entre lo santificado y lo Hol y lo profano. Pero ¿qué pasa si el domingo, que es el día que viene después de Shabbat, no es un día de semana, es Yom Tov, es una fiesta? Ahora, el Yom Tov también es un día santificado según la Torah. Entonces, ¿qué vas a decir en la Abdalá? ¿También hay que diferencia entre lo santificado y lo profano? ¿Entienden la pregunta? Entre lo Kodesh y lo Kodesh, porque también es santo. Perfecto. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Menashe. ¿Quién habló? ¿Eh? ¿Me escuché? Menashe, Menashe. Y a Febro, cuando cae una fiesta en Motzei Shabbat, en la terminación del Shabbat, primeramente hay que hacer Kiddush para la fiesta, pero hay que hacer Abdalá entre Shabbat y la fiesta. Pero en el texto de la bendición de Abdalá, no vamos a decir el que diferencia entre lo santificado y lo profano, sino que el que diferencia entre lo santificado y lo santificado. Y ahora se nos hago una pregunta. ¿Qué significa diferenciar entre lo santificado y lo santificado? Los dos son santificados. Entonces, ¿qué estás diferenciando? Pues es una santidad diferente. Sí, la santidad de Shabbat es diferente a la santidad de la festividad, pero las dos son santas, como los profetas que usted mencionaba, Rabino. La profecía de Moshe era diferente a la... En Shabbat, por ejemplo, sí, mira, se acabó. En Shabbat no se puede prender fuego. Sí, hay 39 trabajos prohibidos. Melajot. No se puede prender fuego, no se puede cocinar. En la fiesta, en Yom Tov, según la Torah, está permitido, se puede cocinar. Entonces, eso implica que la santidad de la fiesta es menor que la santidad del Shabbat. La santidad del Shabbat es la más elevada. La más elevada. El tema del Eruv, que aquí acotan, es otra cosa. No tiene exactamente que ver. Lo me llame. Aval,
tenemos que hacer Abdalá entre Shabbat y la fiesta. ¿Por qué? Porque no te confundas, porque los dos son Kodesh, pero no en la misma dimensión de Kodesh. El Kodesh de Shabbat es más elevado que el Kodesh de Pesach, o de Shavuot, o de Sukkot, o de Rosh Hashanah. Entonces, por eso, esa diferencia que es tan sutil, existe y hay que conocerla. Y el que no la conoce, está fallando, porque él va a decir, Shabbat y fiesta es lo mismo. Señor, no es lo mismo. Porque si usted cocina en Shabbat, merece pena capital o merece traer un sacrificio al templo. Y si usted cocina en la fiesta, no hizo nada malo, excelente. Cocine para tener comida fresca en la fiesta. La Torá hizo esa diferencia. Esa diferenciación entre dos categorías de Kodesh nos hacen entender que existen también en otros aspectos, como por ejemplo la profecía. En el templo había un sector que se llamaba Kodesh y había otro sector que se llamaba Kodesh a Kodashim. En el Kodesh podían entrar los Kohanim constantemente ahí a prender el candelabro, a hacer el incienso. El Kodesh a Kodashim estaba ahí, el Aarón con las tablas. Ahí podía entrar el Cohen Agadol solamente una vez al año, en Yom Kippur, en el Día del Perdón, y nada más. Prohibido entrar. Entonces, pero los dos son santificados, ¿najón? Los dos son lugares santificados. Pero una cosa es el Kodesh y otra cosa es el Kodesh a Kodashim. No es lo mismo. Es otra geografía. Entonces, el Shabbat y el Hag son dos tiempos diferentes, de diferente santidad. Y el Kodesh y el Kodesh a Kodashim son también dos lugares diferentes dentro del Bet HaMikdash, que uno tiene una santidad más elevada que el otro. Así también dentro del mundo de la profecía están todos los profetas en una dimensión y estamos Moshe Rabbeinu en otra dimensión. Esa es la diferenciación y eso es lo que no entendió Miriam, la hermana de Moshe. Moshe dijo, nosotros también somos profetas. Entonces, ¿qué diferencia entre nosotros y Moshe? Viene Hashem y le dice, Miriam, yo te quiero mucho, tú eres una gran persona, pero tú no estás en el nivel de profecía de tu hermano Moshe. Y por eso lo que es relevante para él no es relevante para ti. Lo que es relevante para ti no es relevante para él. Entonces, tener ese error es un error garrafal. Porque puede provocar lo que le sucedió a Miriam, que ella dijo, nosotros también somos profetas, no solo tú, la joven. Pero el hecho de que eres profeta no significa que eres como Moshe. Y el hecho de que Yom Tov es un día Kodesh no significa que es como Shabbat. Y el hecho de que el Kodesh, donde estaba el candelabro y estaba la mesa con los 12 panes y estaba el altar con del incienso, es Kodesh, no significa que es igual que el Kodesh a Kodeshim, donde estaba el Aarón con las tablas. Hay que saber diferenciar entre las categorías y los niveles. Para terminar, entonces, en síntesis, todos los profetas recibían su profecía en sueño o en una visión. Moshe Rabbeinu estaba despierto. Moshe Rabbeinu no tenía que estar dormido para recibir su profecía. Por eso que dice Boca también a la boca. Torá, ¿Eh? cara a cara hablaré con Moshe, pero a los Najón, demás hablaré cara a en cara, sueños. boca a boca, cara Boca a a cara. boca, Najón exactamente. significa, Sí, señor. como yo estoy hablando con ustedes, despiertos totalmente. Moshe Rabbeinu, mientras que el cuerpo le molestaba a los demás profetas,
a Moshe no le molestaba porque su cuerpo era prácticamente un ángel, a pesar de que era cuerpo. 2, todos los profetas necesitaban intermediarios, ángeles o algún otro tipo de intermediario. Moshe Rabbeinu, directo, habla con Dios sin intermediarios. 3, como dijimos, los profetas se colapsaban, entraban en un colapso, en una mini, no sé, locura. Moshe Rabbeinu, totalmente normal, como una persona que habla con su compañero de ti a ti, de tú a tú. Y por último, todos los profetas profetizaban solamente cuando Dios decidía. Moshe Rabbeinu, en el momento que él tenía una duda, tenía una dificultad, tenía una disyuntiva, él levantaba el teléfono para conectarse con Dios. Él decidía cuándo se hacía la profecía. Los demás profetas deciden sobre ellos. Moshe Rabbeinu decide cuándo él profetiza. Entonces, esas son las 4 diferencias esenciales. Como van, hay que profundizar en ellas, pero esto, dice el Rambam, nos da la pauta de entender la diferencia que hay entre Moshe y todos los demás. Entonces, la enseñanza más importante que yo quería compartir con ustedes es tener claro de saber diferenciar. No solamente entre las cosas que son claramente diferentes, sino también entre las cosas que a veces es una sutileza o es algo más profundo, que hay que encontrar la diferencia, pero en el momento que es diferente no es lo mismo. Y si no entendemos esa diferencia, eso puede provocar estragos en muchas cosas, en muchas situaciones. Eso lo vamos a ver también en las próximas Parshiot, cuando uno no sabe diferenciar entre la tierra de Israel y las demás tierras, o que piensa de que todos son iguales, todos los pueblos son iguales, todas las naciones son iguales, todos. Entonces, eso básicamente provoca la gran problemática. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Que tengan muy buenas tardes y días. Y nos vemos la próxima semana. Excelente clase. Toda Gracias. Rabá, Hashem. toda Rabá.